Internacional de Seguros presenta IS a la Vida, el podcast. Un especial de Blue Cross and Blue Shield of Panama sobre detección temprana del cáncer. Una producción en colaboración con Altavoz. Bienvenidos a IS a la Vida, el podcast. Soy Lorena Castillo y estoy con la doctora Ana Isabel Correa. ¿Cómo está, doctora? Gracias por esta entrevista. Vamos a estar conversando acerca de todo el tema de psicología con los pacientes de cáncer y sus familiares también. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Doctora, muchas veces se habla que no solamente es las terapias de medicina, de radiología, de los pacientes, sino también la parte psicológica, que es 50 y 50%. ¿Qué tan importante es en un paciente? Bueno, cuando hablamos de un tratamiento integral, tenemos que enfocarnos en tratamientos que sean direccionados hacia el paciente y no tanto solo hacia la enfermedad. Y como somos un todo y la mente está coexistiendo en ese cuerpo que ha enfermado, es importante cuidar de ambas partes para que el paciente pueda seguir adelante. La importancia de la familia es clave, doctora, en los casos que hemos visto, con los que hemos conversado, porque no solamente es ese mensaje para la persona que le acaban de dar la noticia o al paciente, sino que su familia también es importante. Sí, total. Del cáncer se habla como una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que por cada paciente diagnosticado al menos hay 2 personas afectadas, porque definitivamente es una enfermedad que irrumpe en la familia y llega a afectar a más de una persona. Muchas veces los médicos, cuando le dan la noticia a una persona de que pues le encontraron positivo y que cáncer es positivo, es fuerte. Y muchos médicos no se entrenan en ese tema de psicología, y se sonríe porque sé que está de acuerdo conmigo, doctora. No se entrenan en esa parte de cómo le dan ese mensaje a esa persona. Y se les va un poco de la mente que estamos hablando con seres humanos, que vienen con traumas, que vienen con miedos, mucho miedo, doctora. ¿Qué le recomienda a esos médicos? ¿Y cuál sería su guía para que esos oncólogos e inclusive, doctora, no solamente en oncología, sino en cualquier noticia difícil que hay que darle a un paciente? Sí, de verdad coincido contigo en esa parte. Quizás en la carrera de medicina se entrenan en tantas cosas que creo que no alcanza el tiempo para entrenarse en todo. Y definitivamente la parte de las noticias, sobre todo con una enfermedad que tiene tanto estigma como el cáncer, es súper importante cuidar las palabras que se utilizan para comunicarla, porque nuevamente el médico está enfocado en la enfermedad, en tratar de sacar a ese paciente adelante para preservar la vida, que es el objetivo principal. Pero se nos olvida que esa vida, hay un ser humano que está recibiendo esa noticia, esa vida es alguien más que solo un diagnóstico. Entonces, incluso tengo médicos que me refieren a pacientes porque lloran cuando reciben la noticia, ¿no? Se desbordan un poco emocionalmente y ellos se preocupan. Y les digo, yo me preocuparía más si se estuviera riendo o si estuviera contento de haber recibido esta noticia. Creo que llorar es una experiencia muy congruente a esa experiencia y necesitamos sensibilizarnos un poquito y también llenarnos de paciencia con los procesos y no querer cambiar la naturaleza del mismo. O sea, la naturaleza de un proceso oncológico es que sea un proceso retador, difícil, triste, no un proceso lleno de felicidad. Quizás podemos incluir dentro de ese proceso otras emociones como esperanza, alivio, pero darnos cuenta que la naturaleza es que sea difícil y retador. Entonces, quizás para los médicos es recordarnos cómo nos gustaría que nos comunicaran a nosotros esa noticia si estuviéramos del otro lado. Y yo, por lo menos que me muevo en el mundo de la psicología, lo pienso mucho y lo comparto mucho con mis pacientes. Yo también he estado del otro lado. Yo también he sido paciente y yo sé lo difícil que es estar allí. Entonces trato de ponerme en ese lugar para poder empatizar y asegurarme de que esa persona está siendo contenida y acompañada de la mejor manera posible. ¿Quiere contarnos un poquito su historia, doctora? Bueno, yo me refiero a paciente más bien de la parte de salud mental, o sea, también he sido paciente, he ido a psicología y entiendo lo que es estar ahí por primera vez hablando con una persona extraña sobre tu vida, sobre tu historia, sobre las partes difíciles que no compartimos con otras personas. Y creo que es importante como ser paciente con el proceso del otro, no querer acelerar, que la persona, entre comillas, acepte un diagnóstico de forma rápida o esté tranquilo con que sí hay una solución, pero dame chance a llegar a entender que hay una solución. Primero necesito procesar que esto me está pasando. Entonces eso, a ser paciente con el ritmo de los demás.
Me encantó la palabra procesar, porque son procesos que uno pasa en la vida. Cáncer no significa muerte, No, significa para nada. lucha. Entonces, depende mucho también de esa fuerza con la que tú afrontes esa realidad y ese proceso, cómo te vas nutriendo de mensajes positivos, de apoyo de tu familia y, por supuesto, una buena guía psicológica, doctora. Y ahora que hablas de lucha, aprovecho para, y esto siempre me gusta compartirlo en todos los lugares en donde puedo hablar de psiconcología, y es que la lucha de todos se ve distinta. Y eso es bien importante porque a veces se nos olvida y pensamos que luchar es tener una actitud positiva todo el tiempo, estar súper conectado con la esperanza, estar como echando para adelante con todas las fuerzas, y a veces luchar es simplemente llorar todo el día en mi cama pero pararme e ir a mi quimioterapia. Esa también es una lucha. Me encanta lo que dice de los diferentes tipos de lucha, es verdad, muchas veces vemos a personas sonreídas por la vida y no sabemos lo que están cargando y lo que están llevando. O sea que lo que se ve no necesariamente es lo que esa persona está llevando o sintiendo. Y en estos temas de cáncer, doctora, ¿qué le hizo a usted agarrar esta área de oncología tan difícil en psicología? Bueno, mira que le he encontrado la parte bonita y he dejado de verlo como un área difícil. Creo que todos los colegas psicólogos que no se dedican a esta área me dicen lo mismo, como de todas las áreas, ¿por qué esa? Realmente mi historia empezó un poco sin rumbo. Yo en verdad quería estudiar medicina. Luego hice un programa con unas psicólogas y me encantó la parte de salud mental. Entonces como que me redireccioné hacia el área de salud mental y luego pensé cómo puedo unir estas dos cosas que me gustan, la parte médica y la parte psicológica. Y pues influenciada por algunas personas en mi familia que también se mueven en el mundo médico, decidí emprender en este camino desconocido de la psiconcología. Muy poca gente formada en Panamá en el momento que yo decidí tomar esa maestría. Y bueno, me aventuré, me fui para España a formarme y me enamoré. Me enamoré de la carrera, me enamoré de los procesos, de acompañar a personas en estos momentos en donde la compañía es demasiado importante y las personas no saben cómo hacerlo. A nadie lo entrenan para acompañar a gente pasar momentos difíciles. Cuando vemos a alguien llorar, nuestro instinto es no llores, todo va a estar bien. Y estas personas necesitan llorar y necesitan un espacio seguro para expresar esas emociones que no todo el mundo sabe acompañar. Entonces poder mirar a la cara del sufrimiento y decirle aquí estoy y no me voy a ir, es algo que, no sé, es súper enriquecedor poder acompañar a personas en estos procesos. Habló de la cara del sufrimiento y es cierto, no todos podemos tener a una persona al lado y más que amamos y que queremos, Exacto. llorando y sufriendo. Es como normal que sacar y decir, pero echa hacia adelante, pero deja de llorar, pero cuando en realidad yo creo que más vale un abrazo y escuchar en ese momento que tratar de resolver, porque no lo sabemos, no somos psicólogos, entonces no sabemos, el instinto que nos sale es eso. Pero entrenarnos también en cómo apoyar a nuestros seres queridos. Por eso es tan importante que cuando van a las terapias también incluyan a sus familiares para que ellos también puedan en un momento dado sacar toda esa parte que tienen dentro de qué están sintiendo también, Claro. porque es algo conjunto con la familia. Sí, el familiar también siente mucho miedo y creo que se guardan mucho las emociones para no sobrecargar al paciente. Y viceversa, doctora. Y viceversa también, sí, se ve de ambas vías. Yo siempre invito a las familias a unirse a los procesos porque me parece importante que aprendan cómo acompañar, y eso es un proceso individual, o sea, todas las familias acompañan diferente, todas las familias tienen recursos diferentes, y el protagonista, digamos, el paciente que ha sido diagnosticado con cáncer, también tiene necesidades diferentes. Hay personas que necesitan espacio, personas que necesitan cercanía. Entonces, poder ir acompañando a la familia a descifrar las necesidades del paciente, incluso al paciente a descifrar sus propias necesidades frente a una situación nueva como esa, es súper interesante porque las familias van evolucionando mucho mejor cuando tienen el acompañamiento correcto. Es más, doctora, siento que hay veces que donde le dan la noticia a un ser querido o a uno sobre cáncer positivo, arrancamos a hacer un duelo que no necesariamente es un duelo. Entonces, entender esa primera etapa en donde te lo dicen y que tu familia, porque es una noticia fuerte, pero que no conectarnos con negativo de inmediato, sino esa esperanza, doctora. Y que es difícil conectar con la esperanza al principio. Va a depender mucho del contexto del paciente. Si yo, por ejemplo, soy una persona
que he tenido varios casos de cáncer en mi familia y todos han salido bien, es más fácil o es más probable que al recibir una noticia como esta pueda tener algo de esperanza basada en mi propia experiencia familiar. Sin embargo, si en mi familia o conocidos he escuchado o he visto que las personas han tenido un proceso complicado o incluso personas han fallecido a partir de la enfermedad, también es normal que la primera emoción que surja sea el miedo. Y sin hablar de todo el estigma social que hay con el cáncer, ¿no? Y todo el tabú que hay alrededor. O sea, nosotros escuchamos la palabra cáncer y pensamos en la muerte, inevitablemente. Y es triste porque hoy en día la estadística está más asociada a tasas, o sea, hay tasas más altas de supervivencia que de mortalidad asociadas al cáncer. Entonces es importante que sigamos educándonos y por eso estos espacios son súper importantes y valiosos, porque podemos escuchar la otra parte de la historia. El cáncer no siempre termina mal. Hay muchas posibilidades de que salga bien y yo siempre mi mensaje es ese, como que no te adelantes a pensar que es cómo esto va a terminar. La respuesta final no la tengo yo, pero definitivamente conectar con la esperanza durante el proceso es algo que alivia mucho y hace que sea más ligero. ¿Cómo recomienda usted, doctora, ya con toda la experiencia que ha tenido de recibir pacientes de cáncer, en un momento dado, obvio es primero el paciente y luego la familia, pero ese acompañamiento, y sigo dándole a ese tema porque no lo terminamos de entender. Casualmente tuve una entrevista hace poco con la gente de Naciones Unidas sobre el tema del acompañamiento, ya sea de una persona con discapacidad o de un adulto mayor o una persona enferma, pero ese tema de acompañamiento es básico y muchas veces cae solamente sobre la mujer, la hija o la hermana, pero no terminamos de entender que es algo en conjunto, que somos todos, porque todos sufrimos en un momento dado ese dolor con una madre o con una hermana o con un mejor amigo. Entonces es turnarse y todo en equipo se pasa más suave. ¿Y cómo le hacemos entender a las personas ese cambio de actitud y muchas veces de cultura de nuestros países? Es un poco difícil porque las personas que no han transitado por el rol de cuidadores no llegan a dimensionar el peso que vive la persona que cuida. Y eso es una de las áreas a las que más me dedico, es acompañar cuidadores de pacientes oncológicos. Y me dedico mucho a hacer campaña en expandir nuestras redes de apoyo, porque definitivamente no queremos que a partir de una persona con un diagnóstico tengamos otro diagnóstico luego, ¿no? De salud física o de salud mental, porque hay mucho burnout, hay mucho desgaste emocional en el cuidador, empiezan a haber problemas físicos dependiendo de qué tanta dependencia tenga el paciente, ¿no? O sea, hay pacientes que no tienen movilidad reducida y otros que sí, y hay que trasladarlos, hay que cargarlos, hay que moverlos. Entonces eso también ocupa un desgaste físico y también que la persona se dedique exclusivamente a cuidar también deteriora otras áreas de su vida, por ejemplo, la laboral, la económica, por ende, la social. Entonces, cuando vemos a una persona que solo se dedica a cuidar, que está descuidándose a sí mismo y descuidando todas las áreas importantes que hacen que una persona tenga una vida óptima o una calidad de vida, nos damos cuenta que es un posible segundo paciente. Exacto, porque todo lo que es mental lo psicosomatizamos, o sea, se nos va a físico, sí. Y no lo terminamos de entender son como red flags, como banderas rojas que nos va haciendo nuestro cuerpo de dolores de cuello, de dolores de cabeza, de dolores de articulaciones, cuando estamos inmersos en una presión, en estreses muy grandes. Y ese tema de cuidadores es importante que lo tengamos en mente y que como familia apoyemos a la persona que está cuidando. Puede haber una persona primaria de cuido, pero darle oportunidades a que, bueno, ese fin de semana, hacer como una agenda, yo decía, como que doctora, poder ¿no? delegar Exacto. algunas cosas a personas cercanas que también estén dispuestas a ayudar. Y para el cuidador también ser capaz de reconocer los propios límites. Porque yo te puedo amar y te puedo querer cuidar, pero si no puedo hacerlo, porque hay algo en mi vida que no me lo permite, entonces yo también tengo que poder reconocer hasta dónde llego. Porque entonces si no, después ¿quién cuida a quién? Si el cuidador termina enfermo, vamos a necesitar un tercer cuidador. Y así sucesivamente. Sí, porque no todo el mundo tiene la posibilidad económica de tener un enfermero o una persona que Correcto. cuida y que se turnan muchas veces, una de día, una de noche, y son familiares que están exclusivamente para eso, que tal vez han dejado sus sueños y que ellos se sientan una carga para su familia,
o la persona que está enferma sentirse una carga para su familia. Es un tema, como usted dice, que a veces hay un paciente enfermo, pero luego pueden ser más que se van, Claro, si el descuidas burnout, tu salud, sí, eres potencialmente otro paciente. y esos límites. ¿Por qué nos cuesta tanto poner nuestros límites de lo que cuando ya no podemos más, doctora? Claro, quizás un poco porque muchas veces en sociedad nuestro valor está condicionado a lo que podemos dar y hacer por el otro. Entonces, para ser una buena madre, por ejemplo, tengo que cuidar incondicionalmente a mis hijos. O para ser una buena esposa, tengo que dejar de lado mi vida para cuidar ahora a mi esposo que enfermó. Y en un punto tiene sentido estar ahí para las personas que nos necesitan, sobre todo personas allegadas, familiares, amigos, pero sin dejarnos del lado, porque nuevamente, luego ¿quién cuida a quién? Entonces es como en los aviones, si hay una emergencia, ¿qué es lo que uno tiene que hacer primero? Ponerse la mascarilla para respirar uno, para poder ayudar al otro. Asimismo funcionan los términos de salud mental y salud física. Tenemos que estar bien y en condiciones óptimas de salud para poder acompañar y cuidar al otro de una buena forma. Sí, es muy válido ese mensaje que podemos mandar en este momento para todos esos cuidadores. Primero, que pongan sus límites y pidan ayuda a sus familiares. Y segundo, a todas esas familiares, varones que los rodean. Esto no es un tema exclusivo de las mujeres. Y más en nuestros países latinoamericanos. Importante reforzar ese mensaje de que seamos todos como familia los que apoyemos, nos turnemos entre nosotros ese cuidado, porque nos da a nosotros la oportunidad de acercarnos mucho más a la persona, a nuestro familiar o nuestro amigo que estamos cuidando, y también esa persona no sentirse una carga para los demás. Sí. Y es duro, doctora. Y recordarnos también que la persona que tiene un diagnóstico no necesita toda la ayuda que nosotros pensamos que necesita. A veces queremos hacer de más también y nos sobrecargamos de gratis. A veces queremos hacer por la persona cosas que ella puede o él pueden hacer por sí mismos y le estamos restando autonomía, que también es importante para la salud mental. Las personas, sobre todo los adultos, les gusta sentirse útiles, productivos. Entonces, al recibir un diagnóstico, hay muchas cosas en nuestra vida que se salen de control. Y quitarnos las pequeñas cosas que sí podemos hacer es más perjudicial que beneficioso. Entonces también prestar atención a qué realmente estoy haciendo por el otro y si realmente esa persona lo necesita y lo quiere. Porque yo tengo pacientes que los he visto que les han dado hasta de comer en la boca. Y quizás hay personas que lo necesitan, pero hay otros que no. Hay pacientes mías que me dicen, nadie me deja manejar. Y el doctor no me ha dicho que tengo ninguna contraindicación a manejar. Entonces es también no hacer más de lo que se necesita porque puede perjudicar a uno mismo y al otro. Claro, es sentirte inútil. Y no hay nada peor que sentirte inútil, que no puedes hacer algo. Y si ya una cosa es contraindicación, pero si el doctor no te ha dicho, mucha atención, es muy válido, doctor, y gracias. Si no te ha dicho que no puedes manejar o no puedes tal cosa, ¿por qué la familia se lo pone como... Y nos pasa mucho, es como sobreproteger. Claro, es desde el amor, es como que estoy aquí tan dispuesta a cuidarte, pero quizás ese cuidado traspasa un límite que termina no siendo cuidado, sino un daño a la persona. Sí, le limitas y sentirse que no puedes hacer. Y más en los adultos mayores, uno los ve con una fuerza que nos dan vueltas a cualquiera de nosotros jóvenes, me incluyo. Pero sí, es increíble ver cómo gente de 70 años, tú la ves caminando, montando bicicleta. O sea, esa independencia no se la podemos quitar así. Exacto. A menos que tenga una indicación médica. Pero me gustó mucho también el tema de los espacios seguros. El espacio seguro que puede tener un paciente y que puede tener un familiar, para que no llegue específicamente a ese tema en donde no puede más, en donde se ha tenido que aguantar las ganas de llorar porque no puede llorar enfrente del paciente, de la mamá o del papá o del esposo o de la esposa, y se aguantan sentimientos, se reprimen sentimientos. ¿Hasta dónde eso es sano, doctora? Yo diría que en ningún punto es sano. O sea, definitivamente si estamos frente a un paciente no vamos a pedirle consuelo al paciente. Pero incluso mostrarnos vulnerables frente a una persona que está pasando por un momento vulnerable es una manera de conectar y es una manera de abrir puertas. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, si por ejemplo yo estoy tratando de cuidar a mi hermano, que no vea que yo estoy preocupada. Mi hermano sabe que estoy preocupada, porque sabe que lo quiero.
Y cuando uno quiere a alguien y ese alguien la está pasando mal, uno se preocupa, eso es normal. Entonces, no hablar del tema puede mandar un mensaje equivocado, como que aquí no se habla de eso. Este no es un espacio ni un lugar para sostener ese tipo de emociones porque eso es too much, aquí no se puede. Entonces, cuando nos atrevemos a ser nosotros quien abrimos esa puerta, a hablar de nuestras emociones, le decimos al otro, aquí puedes decir lo que sea que estés sintiendo y pensando y no pasa nada, aunque no sea lo más positivo del mundo, aunque no quieras hablar de que estás brincando en un pie, aquí se puede hablar de eso. Y normalizamos que el proceso es difícil. Entonces, en ambas vías creo que es sano y beneficioso que se pueda hablar con naturalidad sobre las emociones, por más difíciles y complejas que sean. Y nuevamente, no es pedirle consuelo al que tiene el problema, ¿no? Pero es decirle, hey, yo también tengo miedo, pero vamos para adelante, yo no te voy a soltar la mano. Yo tampoco sé qué va a pasar, también tengo incertidumbre, pero voy contigo, aunque sea a ciegas. Voy a apoyarte en cada día, el día bueno, el día malo, aquí estoy. Y ese es el mensaje que hay que mandar. Doctora, es que es tan válido y vemos tantas familias, independientemente si tienen una enfermedad dentro de la familia o no, que no aceptan sentir es normalizar hablar de los problemas, porque los problemas allá afuera existen y aquí adentro, mentalmente, y aceptar esa realidad dentro de una familia. Es normal llorar, es normal tener diferencias, es normal abrazarnos y apoyarnos. No vas a ser más débil o menos hombre o menos profesional si sientes, pero tendemos mucho, esa tendencia es muy fuerte en nuestro país a negar el sentimiento, Exacto. quitar el dolor. En esta familia no pasa nada, somos perfectos, aquí todo el mundo está bien. ¿Por qué nos cuesta tanto, doctora? Porque por muchos años la sociedad nos ha mandado ese mensaje, que sentir es de débiles, que hay que seguir adelante sin importar qué. Que te tienes que parar, limpiar las rodillas y seguir adelante caminando. Y en realidad no es así. Uno puede seguir adelante mientras llora. Y uno puede sentir para seguir adelante mejor. Entonces yo creo que es un mensaje importante para compartir, que sentir no te hace más débil, ser vulnerable es algo de valientes. Literal, no es cualquiera quien se atreve a expresar sus emociones y no es cualquiera quien se atreve a decir en voz alta, me duele, me molesta, me afectó. Cuando mis pacientes vienen y me dicen, es que yo soy el único que tiene problemas. Yo le digo, cuando tú veas a alguien y tú creas que esa persona no tiene problemas, no lo conoces suficiente. Así, y me río porque tiene toda la razón, doctora. Soy el único con problemas, no. A todos los que nos están viendo y escuchando, todos tenemos problemas. El secreto es cómo los recibes y cómo los transformas. Estaba conversando con el doctor Garibaldo también en otro podcast y me hablaba acerca del momento en que él se transformó. Porque, claro, los doctores, ¿no? Y los varones son, ¿no? Todos parcos, ellos van, te dan el resultado, vaya, busque su medicina, su medicamento. Pero me encantó cuando me dijo, mi vida fue transformada cuando tenía una paciente que lloraba y lloraba y lloraba. Y mi secretaria fue la que me dijo, abrácenla. Ese detalle, doctora, un detalle de abrazar, de escuchar a alguien en silencio, qué valioso es. Así es. En la psicología nos entrenan mucho a estar como muy neutros. O sea, somos cercanos, empáticos, pero muy con la emoción, como tratando de estar muy ecuánimes, así muy puestos. Y en este mundo no es tan fácil estar tan puesto, porque uno se expone a situaciones muy difíciles. Y nuevamente mis colegas siempre me preguntan, cuando escuchas historias difíciles, con finales difíciles, con pronósticos que no son esperanzadores, ¿cómo haces? Y yo le digo, nada, soy yo, o sea, y poderle decir a un paciente, wow, tu historia me conmueve tanto, tengo los pelos de punta y tengo ganas de llorar, es también normalizar que, hey, si la psicóloga puede llorar, yo también puedo llorar. ¿Me explico? Entonces, quizás no es la psicóloga que me enseñaron en la universidad a hacer, pero es la psicóloga que el camino me ha enseñado a hacer y es la psicóloga que mis pacientes necesitan. Doctora, eso es exactamente el mensaje, no solamente a los pacientes, a los familiares, sino a todo el país, más allá de libros, más allá de la profesión. Hay algo que es humanidad.
Y eso es lo que debe imperar en nuestras vidas, y más en estos temas como cáncer, que nuevamente no significan muerte, significan lucha. Doctora, compártame tal vez alguna experiencia más joven que le transformó en un momento dado quién es usted en el día de hoy, cómo trata a sus pacientes y que se replanteó eso que tal vez le enseñaron en la universidad, pero que los libros no enseñan. Bueno, fue durante mi formación, creo que en el momento en el que tuve que atender a mi primera paciente sola. Lo recuerdo como siempre lo recuerdo. Mi supervisora, yo trabajaba en un hospital en España y como yo era estudiante extranjera, yo tenía como, digamos, un poquito más de prisa en empezar mis prácticas porque los extranjeros en vacaciones se iban a sus países. Por ejemplo, en diciembre yo me venía a Panamá a pasar Navidades con mi familia, etcétera. Y me acuerdo de decirle al director de mi maestría, por favor, lo único que te pido, no me importa qué hospital me mandes, no me importa dónde quedes, si tengo que viajar 1 hora, media hora, no me importa. Lo único es que, por favor, no me pongas a trabajar con niños. Ese fue mi único requisito. Porque yo decía, trabajar con niños en un ambiente de enfermedad va a ser muy difícil. Bueno, luego de un par de semanas llegan las asignaciones de todos los hospitales de cada uno y a Ana Isabel le tocó ¿en dónde? En el hospital de niños. Y yo estaba indignada, impactada, frustrada, de todo un poco asustada. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a aguantar? Porque aparte yo soy mega sensible, que antes lo veía como una debilidad y ahora es mi superpoder, literal. Y bueno, nada, me aventuré y yo estaba ahí pegadita a mi supervisora 24/7 porque bueno, ahí con ella me sentía segura. Y en el primero me dice, llegó un paciente latinoamericano y creemos que es una buena oportunidad para que conecte contigo, que también es latinoamericana, que tienen culturas más parecidas, te toca atenderlo. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿estás loca? No voy a atender a ese paciente yo sola. Y ella me decía, tú puedes, dale. Y cuando iba a entrar a la puerta me volteé y le dije, siento que no sé nada. O sea, no sé qué le voy a decir, no sé nada. Y me dijo, eso es lo más importante. Que tú vayas a donde un paciente pensando que no sabes nada, porque en el momento que tú creas que lo sabes todo, no vas a escuchar nada. Vas a entrar creyendo que ya tienes todas las respuestas, todas las soluciones, y tú necesitas entender la historia de esa persona para poder acompañar a esa persona. No necesitas saber nada. Ve y aprende sobre esa persona y aprende a acompañarla. Y ese día yo dije, nervios afuera porque es que no importa no saber, nunca vamos a saberlo todo. Yo sé la teoría, yo sé las herramientas que necesito usar para los diferentes casos, pero me siento tranquila cada vez que viene una persona nueva porque no importa qué tan complejo sea el caso, somos 2 seres humanos, ellos expertos en su historia y yo experta en psicología y juntos hacemos el mejor equipo. Wow, me paro y le aplaudo, doctora, porque es la realidad. Su superpoder es sentir, y ese es el superpoder que todos los que sienten y sentimos tenemos, de poder, porque si no sentimos no podemos estar ahí para los demás, no podemos ni siquiera tener la capacidad de escuchar. Exacto. Como bien ha dicho, no lo sabemos todo, pero tenemos herramientas como un abrazo, una sonrisa y ya otros niveles profesionalmente como usted, doctora. Así que sí, ese es su superpoder, sentir, y sentir es un privilegio. Doctora, no niños. Sé que es la parte muy fuerte tratar niños con cáncer y pues me ha tocado varios casos y también me ha tocado pacientes con cáncer embarazadas y muchas que han tenido que escoger a veces entre la vida de ellas o de su hijo o hija. Y es un tema muy fuerte psicológicamente, pero lo más hermoso de todo esto, hablando de mensaje, es esa esperanza de vida, esperanza de lucha, de que no importa la decisión que se tome en un momento dado en cáncer, si me hago terapia, no me hago terapia, si quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Al final cada persona vive su historia y hace su historia. Nuevamente, la detección temprana no significa lucha, no significa muerte, significa lucha. Entonces, esa decisión que tú tomes en un momento dado es muy tuya y se respeta. Pero escuchar, por medio de ustedes, los psicólogos, historias positivas, en donde una decisión pudo haber agarrado a la derecha o pudo haber agarrado para la izquierda, es importante. Esa guía
emocional es importantísima, doctora, porque de un paciente que no está capaz, que no está capacitado mentalmente y emocionalmente para tomar una decisión, a uno que sí lo está, es una gran diferencia, doctora. Completamente. Incluso acompañamos a muchas personas en los procesos de toma de decisión, porque es verdad que la familia casi siempre va a presionar o a empujar a que la persona se realice un tratamiento, independientemente de cuál sea el pronóstico. La familia siempre quiere que el paciente luche. Pero como decía hace un rato, las luchas de cada uno son personales y se ven distintas. Y quizás para uno luchar es aceptar que ese tratamiento no le va a ofrecer una cura y puede disfrutar de lo que le queda de vida sin someterse a tratamientos agresivos que deterioran la calidad de vida y que no necesariamente la extienden en un periodo significativo. Entonces, es respetar la lucha de cada uno, pero siempre que se pueda conservar la vida y la integridad de una persona, tratar de persuadir y acompañar a la persona a tomar ese tipo de decisión. Nosotros no somos quienes para decirle a una persona qué hacer o no hacer, pero nos aseguramos muy bien que la persona tenga claro cuáles son los pros y los contras de cada decisión que toma. No solamente de si hago la quimio, por ejemplo, es si la hago y si no la hago, porque hay que ver las dos caras de la moneda. ¿Qué pasa si no la hago? No voy a tener los síntomas de la quimio, perfecto, pero ¿qué otras cosas también pasan? Entonces, poder acompañar a revisar de manera integral todas las decisiones o todas las variables de esa decisión es uno de los trabajos que más hacemos en la consulta de psicooncología. Y ya para finalizar casi, doctora, ¿qué mensaje le mandaría usted a todos esas personas que les acaban de dar una noticia de un cáncer positivo? No solamente a esa persona, sino a sus familiares también. Voy a repetir algo que en algún momento de mi formación escuché y que lo comparto cada vez que pueda porque creo que me cambió la perspectiva. Y es que no siempre podemos alargar la esperanza de vida, por ejemplo, pero siempre podemos ensanchar la esperanza. Y donde abrimos espacio cabe mucho. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Así mismo es, hay esperanza. No me quiero ir sin antes, doctora, agradecerle esta entrevista. A la orden. La verdad es que ha sido reconfortante y no solamente para los pacientes de cáncer. Yo siento que este podcast de Is a la Vida, el podcast va a llegar mucho más. Porque la importancia de entender, doctora, nuevamente, entender que como seres humanos podemos hacer mucho más de lo que pensamos. No tener miedo a involucrarnos, a tirarnos en esa piscina emocional con el que está sufriendo al lado de nosotros. Creo que nos haría mejor como sociedad. ¿Usted qué piensa? Sí, y yo digo, y siempre trato de decirlo, no le tengamos miedo al miedo. O sea, tener miedo es natural. La cosa es hacerlo con todo y miedo. Entonces, mi eslogan favorito es, no esperes a que sea tarde para darte cuenta que estabas a tiempo de mandar ese mensaje, a tiempo de hacerte ese examen, a tiempo de ir a esa cita, de expresar lo que necesitabas o sentías. Hoy estás aquí, hoy estás a tiempo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Espero tenerla más a menudo en mis entrevistas. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, esto es Is a la Vida, el podcast. Soy Lorena Castillo y recuerda, solo quiero dejarte este recordatorio. Si eres asegurado con Blue Cross y tienes más de 35 años, puedes hacerte tu mamografía o el PSA sin ningún costo. Detectar el cáncer a tiempo es posible. Entra ya, a todos los de Blue Cross, a entrar bcbspma.com y revisa tus proveedores. Cuidarte también es cuidar a quienes te rodean. Y te invito a que entres a #Cambia tu historia. Gracias por habernos acompañado.